Lo que vemos acá en esta diapositiva es la famosa pirámide de la inocuidad. Es simplemente una forma de representar gráficamente cómo podemos llegar a alcanzar ese objetivo final, que es ofrecer a nuestros consumidores alimentos que estén en óptimas condiciones y estemos seguros que no le hacen daño a su salud cuando son consumidos. En la base de esta pirámide estamos encontrando las buenas prácticas de manufactura. En sesiones anteriores ya nos habíamos dado cuenta que estas buenas prácticas de manufactura es el conjunto de normas, directrices que se han establecido para que los alimentos no sean susceptibles de contaminación. Contaminación del tipo físico, del tipo químico o del tipo biológico. Estas buenas prácticas de manufactura no han sido escogidas al azar. Realmente ha sido el fruto de la reunión de muchos países durante muchos años, donde viendo las situaciones que involucran problemas en la salud de las personas relacionadas con los alimentos, se han establecido como una serie de parámetros generales para que se proteja la salud. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la FAO y otras organizaciones a nivel internacional han trabajado en este tema y han logrado sacar un listado básico de lo mínimo que yo debería tener en cuenta a la hora de fabricar mis alimentos, enfocado en la inocuidad de los mismos. Obviamente esto también ayuda a que los alimentos tengan un buen nivel de calidad. Las buenas prácticas de manufactura han pasado a ser parte de la legislación de la mayoría de los países del mundo, si no todos. Y además de eso, los diferentes países también han desarrollado actividades de vigilancia y control para asegurarse que esas buenas prácticas están implementadas en los sitios que proveen o fabrican o comercializan, distribuyen, etcétera, alimentos de consumo humano. Inclusive también lo podemos llevar a otro tipo de alimentos, por ejemplo los alimentos para las mascotas o para los animales de crianza. Entonces, las buenas prácticas, por su número y por su relevancia dentro de la fabricación de alimentos y por ser lo mínimo que debemos tener dentro de la fabricación de alimentos, se encuentran en la base de esta pirámide de inocuidad. Si subimos en la pirámide, vamos a encontrar que las buenas prácticas de manufactura son la base de los programas prerequisito. En los programas prerequisito, que es lo que vamos a ver en esta sesión, nos vamos a dar en cuenta que toma las buenas prácticas y las vuelve una información documentada, mucho más organizada, donde además de decir qué es lo que debemos hacer, también establecemos unos parámetros de control y de seguimiento para que esas buenas prácticas se den dentro de las organizaciones. Los programas prerequisito son a su vez la base para poder implementar con eficacia un sistema de gestión de inocuidad como el HACCP, que vamos a ver más adelante en este curso. Entonces, a la final lo que nosotros vamos a tener con toda esta cantidad de normas, directrices que vamos a establecer dentro de nuestras organizaciones, al final lo que queremos llegar es a un producto inocuo, un producto que podamos darle con tranquilidad a las personas y que sepamos que ese producto no le está haciendo daño. Ahora bien, ¿por qué la pirámide se cierra hacia la parte de arriba? Porque el número de directrices se va reduciendo en la medida en que vamos subiendo, pero así como se reduce el número de directrices de un HACCP comparado con unos programas prerequisito, comparado con unas buenas prácticas, también necesitamos tener un conocimiento técnico mucho mayor y ser mucho más responsables a la hora de asegurar que las cosas se hacen de la manera correcta. Asimismo, la exigencia en la medida en que vamos subiendo en la pirámide respecto a los controles que debemos tener en nuestros procesos de fabricación de alimentos, pues va aumentando. Finalmente, para que yo pueda decir que tengo un alimento inocuo, pues tengo que tener un alto nivel en lo que yo tengo de controles para evitar la contaminación de mis alimentos, bien sea por contaminantes físicos, químicos o biológicos, que son como los más peligrosos. Claro que hoy en día se habla
de un cuarto contaminante, que es el contaminante radiológico, que de pronto no afecta mucho a los países latinoamericanos, pero que sí está siendo tomado en cuenta pues, por países como Estados Unidos, como Europa, porque se origina en todas estas situaciones que han ocasionado contaminación radioactiva en el mundo. Tenemos el caso hace algunos años ya de Fukushima, que fue una planta nuclear que sufrió una inundación y pues obviamente esto ocasionó que parte de su material radioactivo terminara contaminando el ambiente. Ese ambiente, entre las partes que tiene, obviamente está el mar y obviamente están los peces que también han terminado afectados. Y estos peces pues se han venido moviendo a través del mundo y además han pasado a ser parte de la cadena alimentaria del hombre. Y nos hemos dado cuenta, o estos países industrializados se han dado cuenta, que quedan rezagos de radioactividad en estos alimentos. Entonces así es muy posible que en algunas partes del mundo se estén consumiendo alimentos que ya vienen contaminados con residuales radioactivos. ¿Qué son entonces los programas prerequisito? Pues hay varias definiciones para estos programas prerequisito. Nosotros vamos a traer aquí a colación dentro de este curso dos tipos de definiciones y a tratar de explicarlas. La primera definición tiene que ver con un conjunto de actividades planificadas cuya realización sistemática permite alcanzar un objetivo común. ¿Esto qué quiere decir? Que son actividades individuales, pero que están enfocadas a un mismo objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Pues finalmente es impedir la contaminación, pero los programas prerequisito, a diferencia de las buenas prácticas, se enfocan en un tipo de contaminación específica, en un área o en un proceso específico dentro de la organización. También nos dice acá que es un proceso sistemático, es decir, es un proceso que va paso a paso. No es que yo pueda hacerlo en desorden o no es que yo pueda establecer lo que yo considere adecuado, sino que hay unas pautas sobre las cuales yo me debo basar para decir que tengo implementado dentro de mi organización un programa prerequisito. Desde otro punto de vista, podemos tener otra definición de programas prerequisito cuando hablamos que son el conjunto de condiciones y actividades básicas necesarias dentro de una organización, obviamente que produce alimentos, a lo largo de su cadena alimentaria para mantener la inocuidad de los alimentos. Esta es una definición un poco más completa, también está referenciando a las actividades que encierra un programa prerequisito, pero además de eso está agregando un concepto que es las condiciones. Quiere decir que no solamente es el hacer, sino el mantener un espacio de trabajo bajo ciertos criterios que yo previamente he establecido. Y aquí ya nos está hablando del objetivo. El objetivo común de un programa prerequisito es la inocuidad de los alimentos, por lo menos de los programas prerequisito en el ámbito de la fabricación de productos pues para el ser humano. Y nos está diciendo también que no solamente yo debo aplicar esos programas prerequisitos dentro de mi organización, sino que deben ser aplicados a lo largo de la cadena alimentaria. Es decir, desde que el alimento está en la planta o desde que yo estoy cultivando mi alimento en la tierra hasta que finalmente ese alimento llega a la mesa del consumidor. Obviamente, los programas prerequisitos son aplicados de acuerdo también al grado de control que tenga la organización. Pero, de todas formas, así yo sea una fábrica que simplemente recibe materias primas y entrega un producto terminado a un tercero, yo debo ir un poco más allá y mirar cómo es la cadena detrás de mis materias primas y cómo es la distribución más adelante de mi producto terminado. Finalmente, cuando yo pongo mi nombre como organización en un producto, en una etiqueta, estoy siendo responsable de que ese producto llegue en las mejores condiciones al cliente y que no le vaya a causar ningún problema de salud. No es solamente un compromiso con el ser humano, con el consumidor, sino también con las normas que aplican seguramente a la región donde estoy produciendo ese alimento.
Los programas prerequisito tienen ciertas características. Vamos a ver algunas de las principales para poder introducirnos en este mundo de los programas prerequisito. En primer lugar, los programas prerequisito, pues lo que están buscando es evitar que el peligro aceche al alimento o esté cerca de él o se logre expresar dentro del alimento. Y cuando hablamos de estos peligros, pues generalmente hablamos de temas de contaminación. Entonces lo que buscamos con los programas prerequisito es que los contaminantes generales de los alimentos físicos, químicos, biológicos y si aplica radiológicos deberían ser de alguna manera controlados. Bien sea porque yo no exponga el alimento a ese contaminante o bien sea porque los posibles contaminantes que vienen dentro de ese alimento sean de alguna manera retirados o controlados de manera eficaz. También hay que tener en cuenta que los programas prerequisito facilitan mucho la implementación de sistemas de gestión de inocuidad como el Plan HACCP o el Sistema de Aseguramiento de Inocuidad HACCP. Básicamente lo que hace el programa prerequisito es disminuir la cantidad de controles que yo debo tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de gestión de inocuidad HACCP. Si yo no tengo unas buenas prácticas y si yo no tengo unos programas prerequisito adecuados, la cantidad de riesgos que voy a terminar analizando en un plan HACCP, que vamos a ver más adelante en el desarrollo de este curso, va a ser muy alta. Y eso me va a afectar negativamente y va a hacer que mi sistema se vuelva muy pesado y muy probablemente ineficaz a la hora de controlar esos peligros y de garantizar la inocuidad final para nuestros consumidores. También es importante que los programas prerequisito, al ser informaciones que deben estar documentadas, sean claros y sean sencillos también a su vez, sean resumidos. No queremos Biblias en los programas prerequisito. Aquí la cantidad no es sinónimo de la calidad del programa prerequisito. Hemos visto programas prerequisito que son muy eficaces a la hora de controlar los peligros y no pasan de 8 hojas, 10 hojas, dependiendo obviamente del programa. Como lo que encierra los programas prerequisito es una serie de actividades a desarrollar o de condiciones en las cuales debe estar un alimento durante su cadena alimentaria, pues básicamente lo que necesitamos son frases cortas que definan esas directrices. En ningún momento necesitamos cantidades muy grandes de información teórica que a la final nadie va a leer. La idea de los programas prerequisito es que sirvan de base para que las personas sepan qué es lo que deben hacer y qué es lo que deben controlar dentro de las actividades diarias de una organización de fabricación de alimentos. Desde ese punto de vista, entonces necesitamos que el lenguaje, primero que todo, no sea un lenguaje muy técnico porque va a llegar a todo el personal de mi organización. Tampoco queremos que sea un lenguaje muy decorado porque no nos interesa que esto simplemente se publique y se vea bonito, sino que lo que nos interesa es que llegue a las personas lo entiendan y en especial cuando tengan alguna duda sobre alguna situación que podría llegar a estar afectándolos, entonces ellos sepan qué hacer en ese momento. También nos interesa que esos programas prerequisitos dejen claridad sobre dónde yo dejo evidencia de que estoy ejecutando mis actividades tal como las he definido. También es importante a la hora de hablar de programas prerequisito definir un líder para ese programa, una persona que va a asumir la responsabilidad que ese programa prerequisito va a cumplir con ese objetivo y que se está aplicando adecuadamente dentro de mi organización. Entonces es importante que esa persona participe activamente en la redacción de ese programa prerequisito, que conozca del ambiente en el cual se desarrollan los productos y mucho más en el objetivo que busca el programa prerequisito como tal. Y esto nos ayuda a que esta persona sea un líder tanto en la implementación como en el mantenimiento del programa a lo largo de mi organización e inclusive más allá, dependiendo del programa prerequisito del cual yo esté hablando.
Este líder siempre tiene que responder por la aplicación. Y cuando más adelante nosotros hablemos del sistema de gestión de inocuidad HACCP, este líder debe ser la persona que presenta ese programa prerequisito al equipo de trabajo, que resuelve las dudas que se pudieran generar y que también va a procurar defender ese programa prerequisito frente a una posible auditoría donde nos van a cuestionar si de verdad nosotros tenemos o no tenemos implementado un sistema de gestión de inocuidad. Sea como sea, pues nuestro líder debe ser una persona de alta responsabilidad y que pueda tomar cierto grado de decisiones dentro de nuestras organizaciones. Los programas prerequisitos ya hemos hablado que deben estar enfocados en un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero realmente controlar? Por ejemplo, cuando hablamos de programas prerequisitos relacionados con el transporte de alimentos, nos enfocamos en evitar, y ahí hablamos de todos los contaminantes que pudieran afectar al producto durante su transporte, bien sea de las materias primas hacia mi organización, como también de mi organización hasta los centros de comercialización o simplemente de distribución del alimento que yo estoy hablando. Ese es mi objetivo, debe quedar muy claro y a partir de él es que yo estructuro el resto del programa. Entonces, en este caso, en nuestro ejemplo de transporte, lo que haríamos era mirar cuáles son las condiciones mínimas que se deben dar en el transporte y de qué yo debo estar pendiente o qué controles yo debo implementar dentro de ese transporte para asegurarme que mi producto está en las mejores condiciones. También es importante que los programas prerequisitos sean actualizados constantemente. Las empresas son dinámicas, las empresas cambian sus procedimientos, las tecnologías que llegan son nuevas, llegan nuevos actores, o sea, nuevos proveedores, nuevos sistemas de transporte constantemente y yo necesito, obviamente, mantener actualizado mi programa. Si la empresa cambia de sede, si la empresa comienza a hacer otro tipo de productos, si la empresa mejora lo que tiene que ver con sus instalaciones, necesito verificar que mi programa prerequisito esté acorde a esos cambios y no se haya visto afectado y ya no aplique. Pasa mucho cuando se hacen procesos de auditoría de programas prerequisitos en las organizaciones que hay muchos cambios en la organización que no tienen en cuenta en los programas. Y también hay que tener presente que la parte operativa de la organización siempre va a buscar por propender a hacer las cosas de la mejor manera y la más fácil. Muchas veces nosotros hemos elaborado programas prerequisitos muy eficaces, pero cuando vamos a ver su aplicación en la organización, en la parte operativa, pues realmente las personas han cambiado todo porque lo están haciendo más fácil, porque les pareció muy complicado o demasiadas normas las que están en el programa prerequisito y terminan simplemente cambiando. En este sentido, pues el líder del programa debe estar monitoreando la ejecución del programa, debe estar mirando qué cosas han cambiado y qué debe actualizar. También nos dice esta diapositiva que los programas prerequisitos deben estar documentados. Como es a la final un estándar que estamos definiendo dentro de nuestra organización, tenemos que asegurarnos que en alguna medida, en algún medio electrónico o físico, este programa está documentado adecuadamente para que después no haya dudas sobre su aplicación. Si lo tuviéramos solamente verbal, entonces seguramente con el tiempo se va a tergiversar lo que decía esas directrices de ese programa y a la final vamos a terminar aplicando cada persona un tema diferente. En cambio, cuando está documentado, estamos asegurando que todo el mundo lo está aplicando de la misma manera. Y si no es así, pues tomaremos las acciones que darán al caso. Y también es importante que los programas pues no se queden en una biblioteca almacenados, sino que sean parte de la formación del personal y que todos conozcamos en alguna medida lo que dice ese programa. Cuando veamos la conformación del equipo HACCP para la implementación de este sistema de gestión de inocuidad, nos vamos a dar cuenta que es muy importante que todo el equipo de inocuidad conozca qué dicen sus programas prerequisitos. Esto es básico porque cualquiera puede verse afectado o puede afectar la implementación de un programa prerequisito.
Entonces, así yo sea de compras, yo tengo que tener por allá pendiente que hay un programa prerequisito de transporte que me dicta unas normas y que esas normas terminan afectando a mis proveedores porque ellos deben llevar el alimento o las materias primas en ciertas condiciones. Entonces, fíjense cómo a la final todo esto está unido dentro de una organización y hace parte de muchos de sus procesos para alcanzar finalmente la inocuidad de mis productos. Finalmente, nos habla que respecto a las características de los programas prerequisito, debemos asegurar que la ejecución de los mismos es tal como se han escrito y si es necesario, pues hacemos las correcciones del caso. Siempre debemos propender por monitorear y evaluar el cumplimiento de los programas prerequisitos dentro de nuestras organizaciones. Y también debemos demostrar que los mismos se están ejecutando de la manera adecuada a través de los registros o algún tipo de evidencia que nos permita asegurar que efectivamente el programa prerequisito está siendo adecuadamente implementado. Por ejemplo, cuando hablamos de programas prerequisitos de almacenamiento, sabemos que una de las condiciones en el almacenamiento es conservar unos parámetros de temperatura, de humedad o de otro estilo que estén acordes al tipo de producto que estamos almacenando. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo alimentos que pueden requerir temperaturas de refrigeración o temperaturas de congelación para su almacenamiento, tengo que de alguna manera llevar algún tipo de registro que me permita verificar que realmente mi alimento se mantiene dentro de esos parámetros que yo he definido. Entonces así están los registros de temperatura o los registros digitales de sistemas automáticos de toma de temperatura. Y como ya habíamos dicho, pues siempre yo debo estar monitoreando el cumplimiento de mi programa prerequisito. Esto es una responsabilidad del líder del programa, pero no necesariamente tiene que ser el líder el que esté encima de todo el personal verificando que efectivamente el programa se está realizando. Él puede delegar a terceros que le suministren la información necesaria para asegurarnos que el programa prerequisito está funcionando adecuadamente o que se requieren tomar acciones sobre el mismo. Cuando hablamos de programa prerequisito, hablamos que los programas deben estar establecidos, es decir, deben haber sido diseñados adecuadamente y se debe haber definido qué es lo que lleva el programa, cuáles son los criterios que se aplican y cómo nosotros vamos a evidenciar que el programa efectivamente está cumpliendo con lo que nosotros dijimos que era su objetivo. A su vez, también debe estar implementado dentro de la organización. De nuevo, de nada vale tener un programa prerequisito si lo tenemos en nuestra biblioteca de nuestra organización, nadie lo ve ni nadie sabe lo que dice ese programa. Entonces, una vez yo he establecido las directrices del programa, el contenido del programa prerequisito, lo que debo hacer es implementarlo dentro de nuestra organización. Y implementarlo no es solamente la primera vez que yo capacito a mis trabajadores o a las personas de mi organización en ese programa prerequisito, sino también este debe mantenerse a través del tiempo en la organización, que tal vez es de las situaciones más difíciles que se presentan dentro de una organización. Muchas veces los sistemas de gestión de inocuidad se implementan en las organizaciones no con el objeto de ofrecer productos de alta inocuidad a nuestros consumidores, sino más con el objeto de obtener certificaciones que me ayuden a abrir mercados. Esto en mi concepto es un error porque realmente la motivación que deberíamos tener como organización para implementar todos estos temas de las buenas prácticas, de los programas prerequisitos, de los sistemas de gestión de inocuidad, debería ser la preocupación de nuestra responsabilidad frente al consumidor. Cuando un consumidor se ve afectado por un producto o cuando un grupo de consumidores se ve afectado por un producto, el daño es muy grande a nuestras organizaciones. Así entonces yo debería propender porque los programas prerequisitos se mantengan dentro de la organización y se mantengan actualizados y se mantengan vigentes y se mantengan los registros que demuestren que el programa está funcionando.
Así entonces, la última etapa que tenemos en este tema de los programas prerequisito tiene que ver también con su actualización y mantenimiento siempre vigente dentro de la organización.